Entonces dice aquí que las mujeres son gestoras de vida. Siempre la Biblia las presenta dentro de ese programa, gestores de vida. Si usted quiere mirar el diccionario, mire qué es lo que le está diciendo el diccionario, para que entonces así se dé cuenta qué es el papel de las mujeres o qué el programa de las mujeres. Tenemos en el libro de Josué capítulo 2, verso 11 al 13, libro de Josué en el Antiguo Testamento, y me pareció bien comenzar por aquí la historia de las damas en toda la historia de la Biblia. Entonces, libro de Josué, capítulo 2, verso 11 al 13. En esta Biblia dice de la siguiente manera, y bueno, siempre me gusta hacer lectura porque es mejor hacer la lectura. El verso 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. ¿De quién habla? De una señora llamada Rahab. Por cierto, el título es Rahab la ramera, una mujer que estaba allá en la ciudad de Jericó, pero que era una mujer, posiblemente era una mujer israelita que había emigrado por allá, como está haciendo la gente buscando dinero o cómo superarse en las situaciones económicas, y posiblemente ella fue a través de este trabajo a conseguirse unas monedas, porque cómo sabía también las promesas de Dios y cómo conocía también de Dios. Porque alguien que no sabe de Dios, ¿cómo puede hablar de lo que no sabe? Ella tenía una confiabilidad. Así que cuando los mensajeros de Josué fueron a reconocer la tierra, Dios también iba guiando a esos dos personajes y llegaron allá. Claro, ellos no llegaron allá a protegerse, ellos iban buscando sexualidad a esa casa. Y lo consiguieron, pero después de todo eso, ella se convirtió en la gestora de vida, porque primero le concedió proteger la vida de los espías. Usted lee la historia y se da cuenta qué hizo ella para guardarlos. Pero cuando ya ellos se fueron a ir, entonces aquí encontramos que ella sabía que el pueblo de Israel iba a demoler, iba a acabar, nadie se iba a quedar con vida en esa ciudad, pero ella les pide el favor que le hagan un juramento, que todo lo que esté dentro de la casa de ella, entonces pueda quedar con vida, y lo logró. Alabanzas al Señor. Entonces tenemos una historia aquí de la vida de la mujer en la Biblia, lo importante, la bendición. Y bueno, tenemos otra por aquí, en el libro de Jueces capítulo 4, verso 4 al 7. Libro de Jueces. Bueno, entonces hay que estar leyendo pues la palabra de Dios. Y yo quise sacar esta historia de la vida de las damas, pues para que entonces nos demos de cuenta, porque si es un programa de las damas, hablemos de ella. Capítulo 4, verso 4 al 7. Dice entonces: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barab, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín,
con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Miramos la historia de esta mujer, proveyendo vida en el tiempo de la persecución, en el tiempo en que los israelitas eran maltratados por estas otras personas, pero que ella no quiso tomar su decisión. Respetó el orden de Dios. Dios coloca al hombre como cabeza, y entonces ella tuvo en cuenta. Ella no quiso ir, sino que mandó a llamar al hombre de Dios y le dio las instrucciones cómo tenía que hacer. Y bueno, aquí encontramos pues cómo estaba preocupada por la gente de su pueblo, cómo estaba preocupada que su pueblo no fuera maltratado. Y entonces pienso que había hecho muchas oraciones clamando a Dios, y Dios le dio una respuesta y le dio la manera como el pueblo fuera librado. Entonces la mujer, la mujer gestora de vida, produciendo vida, y gracias a Dios porque la Biblia se encarga de presentar todo esto. Entonces llevamos aquí en la escena dos mujeres, y todas dos están exactamente en un mismo pensamiento, y es producir vida, que haya vida, la muerte a kilómetros. Y bueno, vamos a continuar en el libro de Ruth, capítulo 2, libro de Ruth, capítulo 2. Vamos a ver a dónde encontramos este libro. Este libro lo encuentran ustedes en la Biblia. Ahí lo encuentran. Así que los amigos que están allá leyendo, los hermanos, ese libro lo encuentran ustedes en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Óigase bien, está atrás del libro, está adelante del libro de Jueces, y está atrás del libro de Primera de Samuel. Capítulo 2, verso 15, vamos a hacer lectura pues. Dice: luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Verso 16: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Sigue diciendo el verso 17: espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Bueno, tenemos aquí una historia de una mujer llamada Ruth. Ruth era una mujer gentil que había venido con su suegra Noemí de los campos de Moab. Esta mujer, óigase bien, esta mujer había ido a conseguir también la economía, porque ella había migrado a Moab para ver si podían solventar la vida económica, pero allá falleció su esposo, fallecieron sus dos hijos, y quedaron 3 mujeres viudas. Óigase pues, entre las 3, entonces Noemí decisión de volverse a su pueblo, a su tierra, a su nación. Y entonces las dos nueras, las dos muchachas, decidieron venirse con ella, pero en el camino ella les porfió que se devolvieran, y una de ellas, llamada Orfa, sí se devolvió. Pero esta mujer, óigase bien, muy aguerrida, aprendió, óigase bien, la doctrina del Dios verdadero. Conoció el verdadero Dios a través de su suegra Noemí, y no se quiso devolver, sino que se vino, óigase bien, y se nacionalizó. Pero había una situación de pobreza, y entonces tuvo que salir al campo a recoger espigas. Óigase bien, yo estoy aquí como tratando de entender que estas mujeres están representando a la iglesia en el Antiguo Testamento. Óigase, porque esto aquí nos habla a nosotros de evangelismo, nos habla a nosotros de ganar a los perdidos, nos habla de hacer lo que exactamente estamos haciendo ahora, transmitiendo un programa para que la gente conozca al verdadero Dios y pongan su fe en el verdadero Dios, porque el verdadero Dios de seguro que no dejará avergonzado a los que pongan su confianza en Él.
Así que entonces tenemos una historia de 3 mujeres y esta muchacha, óigase bien, esta muchacha Ruth, recogiendo alimentación para ella y para su suegra, y la Biblia no nos cuenta de alguien más que podía vivir allí, pero era posible que ya había más gente. Y entonces aquí pues estamos mirando que entonces las espigas en la Biblia están representando algunas cosas. Las espigas verdes en la Biblia representan la iglesia en el comienzo. Óigase bien, las espigas tostadas representan la iglesia en una plenitud de santidad. Las espigas representan las gavillas para hablar del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que le estamos diciendo a la gente, que se preparen. Así que esta mujer sí estaba hablando realmente de una obra de evangelismo. Lo importante entonces que es la mujer en la Biblia, y todas entonces gestoras de vida, produciendo vida. Vamos a mirar otra historia. Por aquí tenemos en Primera de Samuel capítulo 25. Primera de Samuel capítulo 25 y verso 18. Vamos a mirar qué nos dice aquí la palabra de Dios. Bueno, yo pudiera decirle a los amigos, a los hermanos, que yo les puedo hacer el comentario. Pero es que mírese que es como tan bueno cuando se logra leer la palabra de Dios, porque ella confirma el argumento que se está diciendo. Así que yo puedo decir muchas cosas, pero si esas cosas no las respalda la palabra de Dios, entonces sería realmente algo insólito. Capítulo 25 de Primera de Samuel, verso 18 en adelante. Voy a permitirme hacer lectura. Entonces Abigail tomó luego entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Y dijo a su criado: id delante de mí, y yo os guiaré, y yo seguiré luego, y andad. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Por qué esta historia así? La estamos leyendo. Esta historia está trazada así porque David era un prófugo de Saúl, pues Saúl lo perseguía para quitarle la vida, y la única manera que David podía protegerse era exactamente huyendo de montañas en cuevas, y un día de hambre, de necesidad, mandó a donde Nabal, porque así llama a ese señor, que le mandara una porción, una ayuda económica alimenticia. Pero ese señor entonces lo que dijo fue un poconón de palabras indeseables y no le mandó nada. Entonces David se enojó, se puso muy colérico y preparó 200 hombres posiblemente. Bueno, preparó su gente, los que estaban disponibles, para que fueran y acabaran con la vida de ese señor, sus trabajadores y todo lo que fuera suyo. Pero un mensajero vino y se lo contó a su esposa, esta señora Abigail, y cuando ella oyó la noticia, ¿qué hizo? Se preparó inmediatamente y fue a llevar, porque si no hubiera hecho, hasta ella hubiese sido víctima de ese momento trágico. Pero miramos entonces cómo la inteligencia sirve de verdad para proteger vidas, y gracias a Dios que ella protegió la vida de ella, protegió la vida de su esposo, aunque él se murió después, protegió la vida de sus trabajadores, protegió la vida de sus ganados. Vea que entonces estamos mirando que la mujer sí es importante, porque nos muestra todo lo que ellas pueden hacer en bienestar de las demás personas. Entonces aquí encontramos a esta mujer inteligente. Si hablamos de la iglesia, más inteligente que la iglesia no la podemos encontrar por ninguna parte. Yo sigo pensando que la iglesia estaba representada en el Antiguo Testamento en estas mujeres, o estas mujeres estaban representando a la iglesia en el Antiguo
en el Nuevo Testamento. Por eso decimos, ¿no?, que en la iglesia estaba, plasmada en el Antiguo Testamento. Ahora el Antiguo Testamento está plasmado en el Nuevo, porque realmente esa es la historia. Es decir, el Antiguo y el Nuevo es una historia inherente, que quiere decir inseparable, que no se puede separar. Tenemos también entonces en Proverbios capítulo 31 y verso 15, ya vamos viniendo muy adelante, vamos entonces avanzando, porque pues realmente el tiempo no se detiene, y como no se detiene, entonces pues hay que tratar de avanzar. El verso 15 dice, oiga, hablando de la mujer, de lo que hace la mujer de proveer vida, óigase bien, de proveer vida dice, se levanta aún de noche y da comida a sus criadas y ración, estoy leyendo mal, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a su criada. En la Biblia la palabra noche significa sufrimientos, significa tormentos, significan pestilencias, plagas. Ustedes ahora mismo saben que, que China, Italia, España y otros países más están en el momento más terrible de esta enfermedad que tiene prácticamente aterrado al mundo entero. Pero yo quiero decirles que en Somalia y otros países más, allá no está el coronavirus haciendo daño. Allá hay una plaga de langosta, óigase bien, que lleva aproximadamente una anchura de 280 o 200 kilómetros de anchura, y por donde estos animales van pasando no va quedando sino solamente la tierra, se está comiendo todo. ¿Y qué hace eso? Eso está amenazando una hambruna para esa gente. En este momento las Naciones Unidas y todos estos organismos están realmente pensando qué hacer con esa plaga. Bueno, el Señor Jesús dijo que en el mundo iba a hacer todo eso, pero aquí encontramos en la Biblia que en medio de todas esas calamidades hay Dios, óigase bien, y hay alguien que puede hacer algo en el bienestar de otras personas. Entonces aquí encontramos la vida de la mujer siempre actuando, siempre haciendo, siempre elaborando, siempre protegiendo, siempre dando vida. Entonces así está la iglesia ahora en este momento, aunque estamos, óigase bien, terminamos 3 días, y a partir de esta noche a las 8 de la noche, óigase bien, viene el momento hasta el 13, creo, de abril hasta el 13 de abril, donde la gente se tiene que encerrar y nos tenemos que encerrar. Bueno, nosotros nos vamos a encerrar con Jesús. Nosotros vamos a permitir que Jesús esté viviendo con nosotros allí en las casas donde estemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra vida, Él habita en nosotros. Él habita en nosotros, nosotros somos su cuerpo. Allí hay que cantar, allí hay que leer Biblia, allí hay que hacer oración, allí hay que depender de Dios. Ahora es cuando posiblemente se pudiera repetir el desierto, que vuelva a caer maná del cielo. A Dios no le queda imposible nada, porque en el cielo hay provisión. Oiga, inagotable aquí, las langostas, aquí el coronavirus está haciendo daño. En el cielo hay vida y vida. Así que hay una iglesia aquí representada en unas mujeres, óigase bien, ofreciéndole a la humanidad que podemos sobrevivir, que sí podemos vivir a toda esta circunstancia en el nombre de Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, entonces vamos a mirar otra historia, por aquí en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y verso 36. Oiga, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dorcas ya está en plural para hablar de varias, de hartas. Así que por eso hubo que recogerse la historia de todas estas señoras. Y entonces estamos presentando pues que estas señoras pueden estar representando la iglesia en el Antiguo Testamento. Óigase pues, y entonces estaba allá la iglesia, y bueno, hoy también, entonces estamos mirando aquí.
Entonces esta señora, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, óigase bien, una señora preocupada en el momento de la dificultad de otras personas, pero que ahí estaba trabajando, ahí estaba. Bueno, ella fallece algún día, pero Dios tiene una provisión. Pues allí hay un señor de nombre Pedro, óigase bien, un hombre que había estado al lado del maestro, del Señor Jesús. Estuvo 3 años o 3 años y medio consecutivos y aprendió muy bien, y entonces lo mandaron a llamar. Entonces cuando llegó Pedro a la casa de donde estaba la difunta, las viudas, los necesitados, los pobres rodearon a Pedro. Pedro, tenemos una necesidad, que usted produzca ahora vida en esta mujer para que esta mujer se levante, esta mujer resucite, porque la necesitamos. Ella es importante en nuestra comarca o en nuestra sociedad o en nuestra municipalidad o en nuestro lugar. Ella la necesitamos porque ella es la que ve por los pobres. Entonces estamos mirando una historia en esta tarde, por cierto, muy maravillosa, gracias a Dios. Entonces, oiga, la mujer produciendo vida, gestando vida, haciendo vida, ayudando. Ese es, esa es la razón de la Biblia presentar, y yo vuelvo a decir, yo creo que la iglesia está representada en estas mujeres. Mateo capítulo 16 y verso 18. Ahora vamos directamente con la iglesia. Evangelio de Mateo capítulo 16 y verso 18. Quiero leer desde por aquí del verso 13, quiero leer desde por aquí. 16:13 del Evangelio de Mateo dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Le preguntó Jesús directamente a ellos qué conocimiento tenían los discípulos de Jesús. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pareciera que hubiera un momento de silencio, quizás 3 minutos, quizás 5 minutos, quizás 10 minutos. Nadie respondía nada, porque pareciera que los discípulos tampoco sabían quién era Jesús. Ese es el problema, que hoy el evangelio estando tan abierto con toda la claridad, hay gente que todavía no sabe quién es Jesús. Y el que no sabe quién es Jesús, óigase bien, el que no sabe quién es Jesús, pues está envuelto en una dificultad muy tremenda. No para nosotros, porque nosotros sabemos quién es Jesús. Sigo leyendo entonces. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Óigase eso: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Óigase bien. El verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. El diccionario bíblico dice que el nombre Pedro significa roca pequeña o piedra pequeña. Óigase bien, el nombre Pedro significa roca pequeña o piedra pequeña. Así que Jesús no podía estabilizar, perdóneme el término, Jesús no podía estabilizar o establecer la iglesia sobre un hombre que era mortal. Porque Pedro murió y está sepultado esperando la resurrección. Así que no se podía establecer la iglesia sobre un personaje que iba a morir y que estaba muerto, porque el muerto no sabe nada. El muerto está en un sueño y no puede hacer más. Entonces Jesús, señalándose él con su mano sobre esta roca, no mostró a Pedro, se mostró Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o las puertas de la muerte, o las puertas de los demonios, o las puertas del lago de fuego
no prevalecerán contra ella. ¿Cuál ella? La iglesia. Así que, mi amigo oyente, la iglesia no está establecida sobre un hombre mortal terrenal. La iglesia está establecida sobre Jesús. ¿Por qué le quiero presentar esto, mi hermano? Para que su fe crezca, para que su fe se haga grande, para que su fe haga maravillas, para que su fe no esté basada sobre el fundamento de los hombres, el conocimiento de los hombres, no. Vea, le voy a mostrar que Jesús es la roca. Primera de Corintios capítulo 10, no lo tenía en la agenda, pero lo vamos a colocar. Óigase bien, Primera de Corintios capítulo 10, dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, y la roca es Cristo. Cristo es la roca de nuestra salvación. Oiga, mi estimado hermano, entonces ahí está la iglesia. La iglesia está fundada sobre Jesús. Sobre Jesús estamos fundados. Por eso no tenemos temor de decirle al mundo que somos la verdadera iglesia, que Jesucristo es el verdadero Dios. No tenemos temor de decírselo. Entonces, lo que sucedió en el capítulo 16 y el verso 18 de Mateo fue una revelación. Jesús quería que así sucediera en la escena de la historia bíblica. Entonces, ¿qué fue lo que proclamó el apóstol Pedro allí en este capítulo y en este versículo? Oiga, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso interpretado de la siguiente manera es, óigase bien, Dios es manifestado en carne. A eso se refirió cuando Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne y sangre, porque esa revelación de saber que Dios es manifestado en carne, eso solamente lo revela el mismo Dios. Por eso toda persona que confiese que Jesucristo es el verdadero Dios, tiene la revelación del Espíritu de Dios, y Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, mi estimado oyente, en esta tarde, la iglesia ahora es, óigase, la iglesia ¿está produciendo vida o es gestora de darle vida al mundo? El mundo que está en tinieblas, el mundo que está en dolor, el mundo que vive sin salvación. Entonces la iglesia estamos proclamando que hay vida en el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos vida de diferentes maneras y se lo voy a explicar, mi estimado amigo que me está escuchando, y a los hermanos. Primero, necesitamos vida con salud. Segundo, necesitamos vida alimenticia. Todo eso es vida. Necesitamos vida en el programa de la salvación. Así que la verdadera salvación está en Jesucristo. Por eso hay que recibir a Jesucristo. Hermano, hermana, usted que ya es bautizado en el nombre de Jesús, usted que ya recibió un perdón de pecados por haberse bautizado en el nombre de Jesús, usted que ahora es el cuerpo de Jesús, ahora usted es la iglesia. Por eso le estoy diciendo, usted debe estar contento, usted debe estar feliz en este momento. Allá en su casita debe haber un aplauso para el Señor, debe haber alabanza, debe haber glorias para el Señor Jesucristo, porque ese privilegio solamente lo tiene usted y lo tiene mi persona. Óigase bien, entonces estamos mirando aquí que la iglesia ahora es gestora de vida. Por eso hay que seguir predicándole a la gente que se salve. Bueno, y en la parte económica, pues yo quiero decir que Jesucristo de alguna manera se va a proveer para la vida alimenticia. Entonces alguien me dice, pastor, pero es que ya no tenemos con qué comprar. Yo le digo, bueno, vamos a tener. Si no tenemos dinero, Dios se va a proveer, pero que vamos a comer, vamos a comer. Entonces yo le voy a decir a los hermanitos que están un poco angustiados, que viven del diario, bueno, hay que aprender ahora sí a depender de Dios y a mirar la gloria de Dios y a saber lo que Dios puede hacer. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Entonces vamos a depender de Él. Que no se puede trabajar, que no se puede ir a hacer un contrato, que no se puede hacer una casa, que no se puede hacer mecánica, que no se puede hacer nada de esas cosas. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es a depender de Jesús.
Señor Jesús, yo soy tu hijo, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, y yo como soy tu hijo, entonces Señor, yo sigo esperando que usted me va a dar alimento y Él nos va a dar alimento. Ya hay un programa, creo, aquí en los municipios, ya hay programa. El consistorio ya se está promoviendo cómo, recoger un listado de las personas más vulnerables para ver cómo se les va a poder ayudar. Ahora la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, oiga, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene un convenio con el Estado. ¿Para qué? Para ayudar en estos momentos de dificultad. Así que mi hermano, tenga confianza que de hambre no nos vamos a morir. Sí nos vamos a morir porque nacimos para morirnos, pero no nos vamos a morir de hambre. Jesucristo va a producir alimento en estos tiempos. Cuando no hay dinero, Jesucristo sí nos va a bendecir. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Entonces tenemos en esta tarde aquí la historia pues de la iglesia. Ahora dice, pienso que todas estas mujeres pudieron estar representando a la iglesia, o la iglesia estaba representada en estas mujeres en el Antiguo Testamento. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy, hermanos? Un programa en estos 2000 años, un programa importantísimo. Alabanzas al Señor. No solamente estamos predicando el Evangelio, no solamente estamos diciendo que Jesucristo sana y salva. Ustedes saben que en este momento, para conocimiento de los amigos, que en este momento al fin el Estado de Colombia se dio de cuenta lo importante que es la iglesia en esta tierra. Que la iglesia es la única que ha podido ir a donde ningún ente ha podido ir del gobierno de la parte extranjera, ni la ONG, ni las Naciones Unidas. Nadie se ha podido ir. La iglesia ha podido entrar allá. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia está respaldada. ¿Quién la respalda? La respalda Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Y si esta iglesia tiene la cabeza que es Cristo, entonces tiene vida. Y donde hay vida, se genera, se gesta todo, porque Jesucristo guardará su cuerpo. Entonces, mi estimado oyente, tengamos confianza pues en el gran Dios, en el soberano Dios. El último versículo, Efesios capítulo 3 y verso 10. El último versículo, y yo creo que todo esto para bendición de los que están escuchando en este momento. Espero que sea de mucha bendición para todos. Alabanzas al Señor. Efesios capítulo 3 y verso 10. Únicamente la lectura nomás, y ya voy a entregar este micrófono. Dice el verso 10 de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, y no solamente allá, sino aquí también en este mundo. Gracias a Dios que entonces, qué importante es la iglesia en esta tierra. Qué importante que la iglesia esté aquí. La iglesia es importante que esté aquí porque ella es gestora de vida. Dios la puso para eso, para producir vida en medio de las tinieblas. Hablo de la gente que vive sin Cristo. La iglesia es la autorizada para que la gente se pueda salvar. Y para otras cosas también, como ya lo acabé de decir. Entonces, mi amigo oyente, que este consejo le sea de bendición. Hermano, hermana, en su casa, esté feliz, esté alegre. Una vez más, hay que seguir orando, hay que seguir leyendo, hay que seguir dependiendo del Señor, hay que aumentar la fe. Vamos adelante, Jesucristo es nuestro Dios. Ahora estamos aquí en esta tierra, pero en un momento de estos nos iremos a vivir con Jesús por la eternidad. Que Dios te bendiga.